con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. En el gozo del Espíritu Santo nos reunimos en esta tarde, convocados para recibir el don más sublime, el amor vivo de Dios que viene a nuestros corazones, que viene a comunicarnos la fuerza para ser testigos de Cristo en el mundo, conscientes de la grandeza de Dios, de la sublimidad de la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también de nuestra debilidad. Pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. En esta vigilia de la solemnidad de Pentecostés pedimos por toda nuestra comunidad parroquial el Espíritu Santo, especialmente por el barrio San Miguel, Nuestra Señora de Guadalupe, por los grupos de jóvenes y renovación carismática. Pedimos por el coro de renovación en el Espíritu Santo, por los bienhechores de este día, Teresa Esparza, Material de los Pinos. Pedimos también por la salud espiritual de María Lidia Manso Contreras, la salud corporal de Ramón Martínez, al igual que Daniel Pérez Sandoval, Mía Valentina Figueroa, y por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos, las benditas ánimas del purgatorio más necesitadas, especialmente en estos días por Alberto Gómez y Abraham Martínez. Concede, Dios Todopoderoso, que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria y tu luz de luz mediante la iluminación del Espíritu Santo. Reafirma los corazones de quienes por tu gracia renacieron a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ser como esos hombres y mujeres prudentes que construyen su casa sobre la roca y no sobre arena. Al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, tendremos la firmeza de Dios en nuestra vida. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos». Utilizaron, pues, ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos, antes de dispersarnos por la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: «Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros». Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel,
porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, cada criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí, y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las frases de la carta del apóstol Pablo a los romanos que hemos escuchado hace unos momentos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, de la debilidad de nuestro corazón, de nuestra fe, de la debilidad de nuestro cuerpo, de la enfermedad, de la debilidad de una humanidad que se resiste al proyecto de salvación de Dios en medio de tantas injusticias, de tanta corrupción, en medio de confusiones sembradas con propósitos mezquinos, en medio de un ambiente secularizado, donde hay hostilidad a todo lo que tenga que ver con Dios y su proyecto de salvación para con nosotros. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. No se rinde. Quiere
que nosotros abramos nuestro corazón, bendición, a sus frutos. Nos dice la carta del apóstol Pablo que hemos escuchado, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, porque esa herencia maravillosa de la creación que nos dio nuestro Dios, la hemos mal logrado, la hemos sometido con nuestra perversa voluntad como humanidad. Las consecuencias del pecado hacen que en un momento tan crítico como el que estamos viviendo por la pandemia, queden más manifiestas. Si como humanidad hiciéramos a un lado el egoísmo y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, estaríamos mucho mejor preparados para una situación como esta, o quizá nunca hubiera llegado. El origen se desconoce, pero aunque en todos los países del mundo donde está presente esta pandemia hay sufrimiento, en los países donde ha fructificado más la corrupción, se hacen más duros. Y es lo que el Papa reflexiona en esta obra, en esta compilación de sus homilías, en ese tiempo de pandemia, la obra llamada La vida después de la pandemia. El Papa reflexiona sobre la vida de las personas sin hogar muchas veces, que obtenían el sustento vendiendo periódicos en las calles. Y como ellos, otros muchos, que no pueden buscar la manera de obtener el sustento porque sus oportunidades están completamente cerradas en un tiempo tan crítico como este. Si hubiéramos permitido que el Espíritu Santo desterrara de nuestros corazones el egoísmo, nuestra sociedad sería una sociedad solidaria, con oportunidades de dignidad para todos. Pero si en tiempos mejores estas personas tan vulnerables sufren, ¿qué decir ahora en tiempos tan críticos? La creación y la humanidad entera gimen y sufren dolores de parto. La salvación es nuestra, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo está en nuestros corazones y nos ha dado la condición de hijos de Dios y nos permite tener la esperanza firme de la herencia de la vida eterna. Pero, mientras estamos en este mundo, estamos sujetos al sufrimiento, que no es voluntad de Dios, es consecuencia de nuestros actos. Nos desconcierta, hermanos, un poco la primera lectura que escuchamos del libro del Génesis, donde se nos habla de la construcción de la Torre de Babel. Se nos habla de que los hombres estaban unidos en un proyecto y se comunicaban con facilidad. No había diversas lenguas sobre la tierra. Y Dios observa y toma una decisión. La decisión de confundir sus lenguas para que no se comuniquen tan fácilmente. ¿Será que a Dios no le gusta la comunicación? ¿Será que a Dios le gusta sembrar la discordia? Si nuestro Dios es bueno y misericordioso. ¿Será que Dios se opone al desarrollo de la humanidad? No es así. Nosotros sabemos que no, porque todos tenemos la experiencia de un Dios bueno, misericordioso, clemente. La humanidad estaba unida, seguramente como no ha vuelto a estar
durante siglos. Había muy buena comunicación entre ellos y ese proyecto que se habían propuesto iba progresando. Pero era un proyecto de soberbia. Un proyecto que ponía en riesgo su dignidad. El proyecto antiguo de un viejo conocido, unos cuantos capítulos antes en este mismo libro del Génesis. ¿Cuál era ese viejo conocido de los primeros capítulos del Génesis que también tenía un proyecto de soberbia, igualarse a Dios? El demonio. Y estos hombres estaban unidos, pero con un proyecto perverso. Estaban unidos, pero ¿qué pasaría después? El afán de dominio. Y es así que Dios se interpone a un proyecto tan perverso como el de ellos. Un proyecto demoníaco. La soberbia de ser iguales a Dios y la soberbia de dirigir los destinos del mundo. Algo muy familiar. En Babel hubo consternación, hubo desconcierto. Mañana escucharemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo en Jerusalén, el día de Pentecostés, hubo comunión y volvió a haber una comunicación excelente. Cualquier persona podía escuchar las maravillas de Dios proclamadas por la boca de los apóstoles en su propia lengua. Medos, partos, elamitas, mesopotámicos, árabes, cretenses, libios, del Asia Menor, de todas las regiones del antiguo mundo conocido. Había personas en Jerusalén porque era el momento de la fiesta. Como cuando nuestros pueblos, por ejemplo en diciembre, vienen nuestros familiares de Estados Unidos, de otras ciudades, a la fiesta de nuestro patrono o de nuestra patrona, por ejemplo la Virgen de Guadalupe. Estaban reunidos en Jerusalén, venidos de tantas partes, y todos escuchaban las maravillas de Dios en su idioma. Pero este no era un proyecto con un afán destructivo o de manipulación o de igualarse a Dios, sino que era un proyecto de servir a Dios y de llevar el Evangelio a todas las naciones. El proyecto no era de los apóstoles, el proyecto era de Jesús y del Padre Celestial, cuando Jesús había dado la potestad a sus apóstoles de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y de llevar la buena nueva de salvación. Hermanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, viene en ayuda de nuestro temor a la pandemia, de nuestra miseria por la crisis económica, viene en ayuda de nuestra soledad, de nuestra frustración por el confinamiento. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestro mismo pecado. Y el Espíritu Santo, el poder vivo de Dios, está dispuesto a confundir a aquellos hombres de proyectos contrarios a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es confusión para los que cierran su corazón a sus dones y a sus frutos. Pero el Espíritu Santo es fortaleza, es alegría, es sabiduría, es entendimiento, es ciencia y todos los demás dones y frutos para aquellos corazones de buena voluntad. Que el Espíritu Santo, a quien esperamos ansiosos en esta conmemoración de Pentecostés, halle en cada uno de nosotros
un corazón dispuesto a recibirlo, para que esos dones germinen y puedan dar fruto en nuestra vida, para nuestra salvación y la de todos los que nos rodean. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que vino al mundo para salvarnos, padeció, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a vivos y muertos? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que fue enviado sobre los apóstoles en Pentecostés y es enviado sobre todos nosotros para que cumplamos el proyecto de salvación de parte de Dios? Sí creo. ¿Creen en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros y enviarnos al Espíritu Santo. Vamos a responder: infúndenos tus sagrados dones. Tus dones. Para que Cristo venga en ayuda de su Iglesia y no permita que nos dejemos cautivar por los bienes de la tierra, oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Para que Jesús revele su nombre a los hombres que todavía no lo conocen, oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Para que el Señor llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Para que el Señor nos envíe el Espíritu Santo y nos ayude a amar a todos desinteresadamente, oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Por el eterno descanso de Alberto Gómez, Abraham Martínez, por la salud de Ramón Martínez, Daniel Pérez Sandoval, Mía Valentina Figueroa, María Lidia Manso Contreras. Oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Por toda nuestra comunidad parroquial, especialmente por los barrios San Miguel, Nuestra Señora de Guadalupe, por el grupo de jóvenes, el grupo de renovación carismática, el coro de renovación en el Espíritu Santo y los bienhechores de este día, Tere, Esparza y familia. Oremos. Infúndenos tus sagrados dones. Padre Todopoderoso, reconoce en estas plegarias las voces de tus hijos que en ti confían. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que por medio de ellos reciba tu iglesia tan gran efusión de amor, que la impulse a hacer resplandecer en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe.